que tiene Julián, porque vive de vacaciones este pibe. No lo quemé. Como acá todo el verano. Vive de vacaciones este pibe. No, en el verano laburó mucho, pobre. ¿Laburó? Sí. Bueno, después vamos a investigar cuál es el convenio colectivo, la última actividad que tiene ahí Julián. Pero bueno, hoy le damos la bienvenida a nuestro operador de hoy, a Guido. ¿Cómo andás, Guido? Quien nos va a estar operando en el día de la fecha. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué sé yo? ¿Por dónde empezamos? Porque la verdad que fue una semana que arrancó. O sea, nosotros nos fuimos de acá el lunes pasado. Sí. Al otro día, saqueo. Se aprobó el desembolso del Fondo Monetario. Hubo cruces entre Milei y Patricia Bullrich. ¿Qué más? Lograron quórum para la ley de alquileres. Los BRICS. Estuvo anunciado por Alberto Fernández. El martes a la mañana, ¿no? ¿Fue? Apareció Alberto Fernández. Sí. No fue el martes, fue el jueves. Lo del ingreso al BRIC. ¿Miércoles o jueves? El jueves, fue el jueves a la mañana. Se confirmó el jueves. Cuando se confirmó el desembolso de los 7.500 millones con Massa de Estados Unidos, se anunció el ingreso a los BRICS de la Argentina. También repercusión en la oposición, vamos a estar charlando un poquito de eso también. Consejo de las Américas, ahí en el barrio de La Recoleta, se juntaron todos los candidatos a presidente frente a esa comitiva de empresarios, que bueno, vamos a estar analizando las intervenciones de cada uno de los candidatos, que lo sorprendente fue lo poco que lo aplaudieron a Milei. ¿Dónde? En el Consejo de las Américas. Ah. Sí. Se llevó todos los aplausos Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue la que se llevó todos los Y no aplausos. me parece tan... No se lleva muy bien cuando va alguna... Pero me parece que, bueno, me parece que fue una semana que empieza a delinearse un poco lo que se viene para octubre, ¿no? Porque también en la semana tuvimos a Sergio Massa llamando a la gran unidad nacional. Qué bueno, vamos a estar charlando un poquito. ¿Quién ingresaría en esa unidad nacional que plantea Sergio Massa? Pero sí me parece que, nosotros lo decíamos el lunes pasado, ¿no? Que el triunfo de Javier Milei todavía no conocemos hasta qué punto llega de profundo, ¿no? Porque ha generado una alerta muy grande en vastos sectores de la sociedad, pero ha levantado mucha polvareda en el mundo empresarial, en el medio de la comunicación. Hoy todos los medios hegemónicos lo matan a Milei, o sea... Sí. Hay como una preocupación muy grande con respecto al triunfo de Milei, lo que sería una Argentina gobernada por Milei. Pero bueno, lo vamos a meter un poco en todo ese análisis, y me parece, sí, quizás podemos arrancar con lo más reciente, que fue el domingo que tuvo Sergio Massa ayer. No, Joselo. Una catarata de... Joselo estaba enojado porque tuvo que laburar todo el día con los videos de Sergio Massa, anunciando en cuotas, ¿no? En cuotas fue anunciando durante todo el día las diferentes medidas económicas que supuestamente iban a estar anunciadas el día viernes. Eso, que se venían esperando. Bueno, Sergio Massa reapareció ayer con varios videitos que fueron saliendo en cuotas y anunció una serie de medidas, para que repasemos un poquito, ¿no? Para jubilados y pensionados, un bono de 37.000 por los meses de septiembre, octubre y noviembre, o sea que la mínima en septiembre pasa a ser de 124.000 pesos. Devolución del IVA por consumo con tarjeta de débito de hasta 18.000 pesos, créditos de hasta 400.000, 24, 36, 48 cuotas, a un cuarto de la tasa que hoy tienen los bancos. Anunció medidas para los monotributistas, categoría B, C y D, no pagarán por 6 meses el componente tributario, crédito hasta 4 millones de pesos a pagar en 24 cuotas, implementación del monotributo productivo para trabajadores de la economía popular, refuerzo tarjeta alimentar por 2 meses, familia con un hijo 10.000, familias con 2 hijos 17.000 y familia con 3 hijos 23.000. Terminando los 2 meses se incrementaría un 30% la tarjeta alimentar. Y lo más esperado
por el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, que venía siendo de gran debate hacia adentro de la CGT, incluso que bueno, hoy la CGT terminó, ¿no?, posicionándose a favor de la suma fija. Anunció la suma fija finalmente ayer Sergio Massa, 60.000 pesos pagaderos en 2 cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por paritarias, para trabajadores con salarios netos de hasta 400.000 pesos mensuales. Hubo también medidas anunciadas con respecto a acuerdo de precios, ajustes mensuales de solo el 5% con más de 425 empresas que representan 53.000 productos de higiene y alimentos de primera necesidad de la canasta familiar. Trabajadores de casas particulares, se otorgará un refuerzo por única vez de 25.000 pesos en 2 cuotas mensuales y proporcional a las horas trabajadas. Potencial trabajo, se otorgará un refuerzo de 20.000 pesos a los beneficiarios, se pagará en 2 cuotas de 10.000 pesos en septiembre y octubre. Anuncio de prepaga, suspensión del aumento de las medicinas prepagas por 90 días para las familias con ingreso superior a los 2 millones de pesos. Bueno, esas son todas las medidas anunciadas por Sergio Massa, ya que creo que tuvo una buena recepción, me parece. No sé qué escucharon cada uno. No, si escuchábamos los medios de comunicación hoy a la mañana, nadie estaba en acuerdo con las medidas y que iban a generar más inflación. Con lo cual no me posiciono a decir que no va a suceder, pero hay que ver cuál es el desenlace de estas medidas en el marco de una inflación tan alta como la que estamos viviendo, ¿no? Pero me parece que era un refuerzo necesario para vastos sectores de la población que, con la devaluación en curso que se aplicó el día posterior a las elecciones, era necesario, ¿no?, un reajuste o una ayuda por parte del Estado para lograr mejorar los ingresos de aquellos sectores de trabajadores y trabajadoras principalmente afectados. A mí me queda acá un poquito, a ver, démosle una vuelta, el tema de la informalidad, ¿no? Porque ahí viene un tema también. Voy a decir, bueno, el 60.000 pesos para los sectores formales e informales está anunciado. El tema es cómo hacer para que los informales vayan a percibir ese bono también. Claro. Y con los niveles salariales que tienen, es muy complejo, digamos. Pero me parece que era necesario que el gobierno salga a anunciar rápidamente medidas económicas que permitan paliar un poquito. Al menos estabilizar un poco la situación. Sí. Sí, después también tenemos muchas paritarias que se fueron reabriendo en el curso de las últimas semanas, que en muchas de las que se fueron renegociando, incluso muchos gremios han terminado ganándole a la inflación. O sea, eso también hay que verlo, porque la negociación paritaria está abierta y todos están discutiendo nuevamente paritaria frente a la devaluación y al número inflacionario. No, incluso las jubilaciones con estas sumas y con los aumentos que se prevén va a terminar en un 147% de aumento anual que, digamos, para lo que fue la inflación, aparentemente serviría. Sí, no, por eso digo, me parece que fue muy bien recibido. Yo ahí, bueno, un poco uno va mirando, ¿no?, a través de las redes, etcétera, comentarios. Fue bien recibida las medidas económicas por parte del gobierno. Veremos, ¿no?, en el transcurso de los días y frente a un escenario que, producto de la devaluación, insisto, llevada adelante, el número inflacionario del mes próximo o del mes en curso va a tener un número de 2 cifras. Claro. 2 cifras, ¿no? Habla entre el 12 y el 14%. Así que vamos a ver cómo... Sí, yo creo que es una ayuda que a veces me pasaba lo mismo, ¿no? Hablando sobre todo con amigos que trabajan también en la informalidad, pero con salarios que están muy por debajo de lo que es un salario mínimo, aunque no lo parezca, es una súper ayuda. Así que hay mucha gente que le sirve, ¿no? Digo, hay una diferencia entre cobrar 30.000 pesos más con el sueldo o no cobrarlos, así que... No, y me parece, a ver... O mismo en un potenciar también. Digo, frente al escenario, ¿no? Para arrancar por ir con lo que pasó el martes pasado, a ver, hay un contexto de crisis económica y social muy, muy grande,
que no podemos medir hasta qué punto llega, ¿no? Pero es un escenario que permite lo que sucedió la semana pasada, cuando desde el viernes anterior se venían impulsando desde las redes o grupos de WhatsApp saqueos en diferentes partes de la Argentina, Córdoba, Mendoza, bueno, aparecían videos de todos lados, que terminó con lo que sucedió el martes, ¿no? Que nos encontramos con lo de José Cepaz, los de Moreno, aparecían videos de Fuerte Apache, incluso en el interior, ¿no? Mendoza. Sí, las provincias. Córdoba. Córdoba fue la primera, creo. Tenías a Avellaneda, donde están los negocios, Flores, cerrando las persianas, ¿no? Toda una locura se desató. Que bueno, después eso quedará en la investigación, ¿no? Mucho ahora, hay más de 96 detenidos, hubo mucha recuperación de la mercadería robada. Pero ahí lo que me llama la atención es, para volver a la idea original, estas medidas tomadas por el gobierno también un poco ayudan a apaciguar ese malestar sobre el que quieren operar ciertos sectores de la política para desatar, ¿no? Una ola de saqueos. Sí. Porque escuchándolo a Kicillof, a Bernie y a muchos dirigentes de la política, remarcaban, ¿no?, que el refuerzo alimentario, los comedores, etcétera, funcionan y que la gente tiene dónde recurrir frente a una escasez de alimento. Y si uno veía el accionar de estos grupos a los cuales intentaban ponerle nombre de saqueo, uno a simple vista, y aquellos que vivimos el 2001, a simple vista te dabas cuenta que nada tenía que ver con los saqueos del 2001, ¿no? Ya incluso los comerciantes lo decían. Olía una... A ver, me parece igual, porque en esto se fueron montando diferentes actores políticos, ¿no? Incluso no sé si lo vieron, pero a nivel sociedad, lo primero que apareció en muchos que uno hablaba en el barrio, compañeros, era, y esto tiene olor armado. Sí, obvio. Todos te venían diciendo eso, vos veías que eran grupos, todos pibitos, ¿no? Y que robaban lugares en pandilla, que no eran más de 20. Más elocuente fue el que se iban todos con las cajas de cerveza, los cajones de cerveza. Entonces, tenía mucho olor a una situación más armada o monitoreada, y me parece que ahí rápidamente el gobierno nacional y provincial pusieron a disposición la fuerza de seguridad para desactivar automáticamente esos acontecimientos que iban sucediendo. Pero ¿por qué lo de la política? Porque nace la miseria, ¿no? En un momento, en este cambio de estrategia por parte del Bullrich, que ahora dice yo soy el orden, ¿no? Lo primero que sale a decir Bullrich me llamó la atención, pero por otro lado, hoy un compañero me decía, ¿no?, que Patricia Bullrich tendría que dejar de salir a hablar, porque cada vez que sale a hablar la embarra, ¿viste? Pero lo que aparece diciendo Patricia Bullrich, llamando al gobierno a que si era necesario había que declarar estado de sitio. Vamos a escuchar lo que decía Patricia Bullrich. El gobierno tiene que ordenarse y si necesita algo más, porque esto se desborda, tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas frente a esta situación. ¿Qué quiere decir con eso? Si se pierde total y absolutamente el control y el gobierno tiene que llamar a pedir estado de sitio, lo tiene que hacer. Y yo digo, viste cuando vos decís, no tiene problema de repetir el manual, ¿no? Porque de la reforma laboral, reivindicando la Banelco, reivindicando volver al Fondo Monetario, y ahora si había que declarar estado de sitio, había que declarar estado de sitio. Bueno, estábamos en ese escenario el martes, que obviamente seguían todos medio golpeados por el resultado electoral pospaso, ¿no? En el que cada uno se va reacomodando en su estrategia de decir, ¿cómo salimos de esto ahora? Y hubo dirigentes igualmente que salieron a hacerse cargos de la situación de los saqueos.
Bueno, el caso de Castells. Castells y Nina Peloso del MIG, ¿no? Bueno, de repente sale... Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. Estamos en ese sentido que voy a decir, un tipo más marginal en este momento de la política, sí, como Raúl Castells y Nina Peloso, que creo que su última aparición fue en el caño de Marcelo Tinelli. O sea, aparecen reivindicando... ¿Qué te reís? El caño de Marcelo Tinelli. Sí, pero además hubo 150 intentos de estos robos organizados en todo el país. Castells. Dale. Vos no fuiste. ¿Me entendés? Ahora, pero aparece Castells no te creemos. Diciendo, pero a mí lo que digo, me quedo con los Castells, pero después apareció Nina Peloso el fin de semana. Escuchamos lo que decía Nina Peloso. La verdad es que nosotros el sábado 19 estuvimos en reunión con 11 provincias acá en Buenos Aires. Y se planteaba de que la gente no daba más, no le alcanza el sueldo, la inflación era como que le estaba ahogando y bueno, entonces nosotros les preguntamos, cuando digo nosotros, justamente hablo también, le estoy incluyendo a Castells, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque las cosas se vayan empeorando cada vez más. Entonces, nosotros avalamos eso, que la gente salga a pedir, que salga a buscar comida, ya sea los grandes supermercados, como vuelvo a reiterar, no los negocios de barrio, en desarrollo social de cada provincia o municipio, no sé, pero que vaya para poder bancar los comedores y las copas de leche que lo están manejando, porque de esta manera es imposible sostenerlo. Justamente esto pasa porque el gobierno ha cortado todo el tema de los alimentos, es decir, que no nos están mandando alimentos para poder sostener la comida en los barrios, en los merenderos, las copas de leches y demás. Y bueno, ahí teníamos a Nina Peloso, en la cual obviamente ha quedado totalmente demostrado y desmentido el hecho que denuncia Nina Peloso, que el gobierno ha cortado toda distribución de alimentos en los comedores. Claro. Pero bueno, pero raro, digo, me parece que son todos síntomas que se fueron despertando post resultado electoral, ¿no? Donde el arco político ha quedado desacomodado y donde pareciera que entre Patricia Bullrich y Milei, o más que Milei, Patricia Bullrich, en una disputa, ¿no? de ese sector o quién se derechiza más en la sociedad. Entonces, salen los saqueos, sale Nina Peloso y Raúl Castells, y sorpresivamente aparece Patricia Bullrich diciendo que la Argentina necesita orden y ella es la única candidata que puede brindar ese orden que la sociedad necesita. Entonces, si el gobierno tiene que declarar el estado de sitio, lo tiene que declarar. Porque me parece que ahí hay que buscar las respuestas también, porque efectivamente, y coincido con esto que se ha venido diciendo en muchos medios de comunicación, de que Milei ha quedado como dueño del cambio. Le ha arrebatado el concepto de cambio a Patricia Bullrich, que, ojo, las últimas... Hoy estaba mirando La Nación Más, incluso Majul, dio a conocer... ayer a la noche, donde dio a conocer una encuesta donde la coloca a Patricia Bullrich tercera con 20 puntos. O sea, va cayendo en pique. Quedó desdibujada, sí. Quedó desdibujada. La política de Juntos por el Cambio en general. Y después lo que tuvimos la semana, ¿no? Un Milei diciendo que se llevaría como candidato a relaciones internacionales a Mauricio Macri coqueteando con Javier Milei, lo que generó también una rápida cumbre de Juntos por el Cambio el fin de semana. En función de esto, donde también se le exige por parte de Patricia a Mauricio Macri, los trascendidos que hubo, es un mayor compromiso en el juego. O sea, está abierto, digamos, el escenario. Venían con una interna fuerte y las pasos, lejos de ordenar, profundizaron la crisis, me parece. Y porque yo creo que ahí estuvo lo de Sergio Massa, que hablábamos, ¿no? Que a muchos nos sorprendió cuando la semana pasada... en una entrevista plantea lo de la unidad nacional, ¿no? Para
para frenar el avance de las propuestas, de los programas de Milei, ¿no? Y donde incluso llegó a deslizar con quién era esa unidad nacional, incluso llegó a nombrar a sectores de la Unión Cívica Radical, a los sectores peronistas que hoy anidan en el PRO, incluso habló de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, hay un escenario donde creo que todos no están recalculando el posible escenario al que vamos a llegar en octubre, que según las estadísticas que vienen saliendo, es más probable un escenario de balotaje entre Milei y Sergio Massa, que esperemos que sea así. Sí. Porque yo creo que también el gobierno tiene que evitar que Javier Milei crezca, porque el derrumbe de Patricia Bullrich, ¿a dónde se van esos votos? Sí, probablemente a Milei, ¿no? No sé. Bueno, a ver, no sé si el voto de que totalizó Larreta y Bullrich se va a Unión por la Patria o se va... Bueno, yo les contaba fuera del aire la anécdota con el taxista, ¿no? Que me dice, bueno, yo voté a Bullrich, pero en octubre voy a votar a Milei. Claro. Porque quiero que explote todo. Bueno, digamos, Bien. hay que lograr contener... Amigo. Hay que lograr contener que Sergio Massa, que Milei no llegue al 45% de los votos. Claro. Si no te gana en primera vuelta. Bueno, es un escenario, por eso me parece que enmarcándolo en esto y en esta disputa que camino a octubre, me parece que estas medidas de Sergio Massa, no voy a decir que resuelven las problemáticas de vastos sectores de la sociedad, pero me parece que ayudan en este marco electoral, donde incluso algunos sectores siguen fogoneando para que esto reviente por el aire. Por eso me parece que ahí lo expresado por Milei, que me sorprendió, incluso lo de Sergio Massa. Acá podemos colar, ¿no?, el tema de el acuerdo alcanzado por Sergio Massa en Estados Unidos y el desembolso de los 7.500 millones de dólares. Me sorprendió un Massa, ¿no?, desde Estados Unidos en la conferencia de prensa, levantándolo a Milei como una oposición responsable que aportó mucho en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuestionando a Juntos por el Cambio, que se acuerdan que previo a las PASO hubo algunos del equipo técnico, que después salió a la luz, que habían ido al Fondo Monetario a decirle que no le den un mango a la Argentina. Y terminó, pero me parece interesante escucharlo en función de esto, al propio Javier Milei. Que dice... el 5. Acá lo encontré, esperen, perdón, estaba buscando el audio, porque hay dos muy parecidos, uno que salió a la luz ayer, no sé si lo escucharon, pero vamos a escuchar lo que decía Sergio Milei alrededor de lo que dijo Sergio Massa, en relación a lo que dijo de Milei. Hay 2024, ¿no? Digo, lo quiero decir claramente porque imagínense que si Sergio Massa dijo que su equipo económico fue más colaborativo que el de Patricia Bullrich en la relación con el Fondo Monetario Internacional. A ver, lo que sucede es que los economistas de Juntos por el Cambio, acorde a lo que está haciendo Juntos por el Cambio en este momento, están apostando a causar un desastre económico. Y en ese sentido me parece una gran irresponsabilidad, porque dinamitarle hasta el rollover a un gobierno significa que le están tratando de impulsar una crisis, y a mí me parece que eso no está bien, digamos, porque más allá del cálculo electoral que vos puedas hacer, es una aberración que por querer tener algún voto más apostando al peor mejor, eso genera una situación que le va a generar mucho dolor a los argentinos. Yo creo que uno tiene que hacer propuestas constructivas y que justamente evite el sufrimiento de los argentinos. Pero parece que Juntos por el Cambio, con tal de ganar una elección, está dispuesto a todo. ¿Qué me contás? Y eso disputa con los votos de Bullrich, ¿sabes? Claro. Que los votos de Massa no... Después, el día de ayer, se hizo público en una entrevista Javier Milei, donde confiesa
que un economista de Juntos por el Cambio le propuso que vuele todo por el aire. Vamos a escuchar lo que decía. Yo quiero ganar las elecciones, pero yo las quiero ganar de modo limpio y sin causarle daño a los argentinos. Y Juntos por el Cambio, evidentemente, con tal de conseguir un voto más, está dispuesto a arruinarle la vida a los argentinos. Le voy a dar un dato más. Díganlo. ¿Sabe qué? Un economista de Juntos por el Cambio, ¿sí? Llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al gobierno con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indigentes. No fue alguien que ocupó la silla de ministro. Lo digo porque el que lo dijo, el que lo hizo lo sabe. Entonces que sepa que yo lo sé. No digan que no es un tipo que se preocupa por el bienestar de la Argentina, sí. Pero, bueno, digamos, en esto, así estamos, Sí. Entonces me parece, bueno, por eso Juntos por el Cambio sale Patricia Bullrich a denunciar, ¿no? Que hay un acuerdo entre Sergio Massa y Javier Milei. Incluso deslizó ese chiste, ¿no? Que en realidad la pareja no era con Fátima, sino con Sergio Massa, ¿no la escucharon? Sí. Bueno, Fátima, ya vamos a hablar de ese tema también. Bueno, algunos vieron que Fátima Flores es como una de las mejores imitadoras de Cristina. Claro. Bueno, ahí hay como una cosa medio... ¿Qué? Ojo con lo que vas a decir. Pero hay como una cosa medio extraña. No me voy a meter en esa perversidad que tuvieron de Imagínate que le hace, no sé, de Cristina. Incluso estuvo circulando que llamó Fátima a Sergio Massa haciéndose pasar por Cristina. Cosas así, ya los medios dicen. No, yo veo más como que él tiene algo. Sí, obviamente. ¿Quién no? ¿Alguna fascinación? Me parece que Milei entra luego de las PASO, ¿no? Todos los candidatos entran en esta disputa. Después vamos a estar analizando un poco lo del Consejo de las Américas, pero entran en esta disputa de ese porcentaje de los votos necesario, ¿no? Y yo creo que Sergio, la tengo con Sergio Milei. Javier Milei, uno de los francos débiles que tenía y por el cual venía, ¿no? Cascoteándolo, era el tema, ¿no? De su hermana y su vínculo con su hermana, etcétera, y aparece ahora. Igual hoy escuché algo que me molestó. Hoy escuché algo que me molestó a la mañana en La Nación Más, donde retoman una charla de Javier Milei con una periodista que él le cuenta que no invitaba a nadie a su casa, que su casa era de Conan es el perro. Conan es el difunto. Conan el perro difunto y él. Entonces que él no invitaba a nadie a la casa, ¿no? Eso me molestó porque hoy la periodista decía que en realidad no, lo que pasaba es que se decía que Javier Milei tenía mucho olor a perro. ¿Viste? Bah. Una cosa, pero ¿viste cómo decís? El nivel de debate político en la Argentina. Claro, porque mucho subsuelo. Mucho olor a perro. Yo también tengo perro. Tengo olor a perro. O sea, pero lo ponían como algo negativo, como diciendo que era un asco, ¿me entendés? El loco como de los perros. Claro, el loco. Bueno, igual parece que estamos andando a Milei, ¿no? No, pasa que también me está asustando esto. Ayer veía una cosita chiquita, veía en un medio que hace reels, como que decían, bueno, si tenés un amigo libertario, ¿cómo lo vas a convencer? Y ya si no podés ir por las cuestiones de dolarización, o sea, si no van a querer entender eso, medio que le podés decir, bueno, dice que el perro muerto lo ayuda a guiar el país, no sé, como que es medio raro. Bueno, pero digo, todos están buscando eso y me parece que salieron rápidamente, ¿no? A cuestionar la relación de Javier Milei con Fátima y no recordaban cómo estamos volviendo a los 90, ¿no? La figura de Menem, bueno, digo, estamos en ese momento y me parece que, bueno, falta que aparezca una Ferrari, ¿no? Milei en cualquier momento aparece una Ferrari. Puede ser, qué sé yo, pero bueno, me parece que estamos en ese juego donde hay una preocupación por retener y ganar los votos necesarios y me parece que Milei hoy
ha cambiado muchísimo en su discurso que tenía previo a las PASO. Hoy tenés un Javier Milei más moderado, sí, ¿no? Donde te dice, bueno, en realidad la dolarización va a ser un proceso, donde el voucher educativo va a ser un proceso de acá 50 años, dijo la otra. O sea, el flaco se imagina gobernando 50 años. Bueno, ha entrado también el modelo de los ministerios. Dijo, bueno, si bien van a cerrar los ministerios, la gente va a ser direccionada a otro lugar. O sea, empezó a haber un cambio en un Javier Milei mucho más, ¿no? Sí, posicionado como el candidato a ganar las próximas elecciones. Pero bueno, son 14:37. Nos quedan, pero a mí me interesaría un temita, porque como las PASO ha desacomodado el arco político y lo que veníamos charlando un poco, también fue avanzando Juntos por el Cambio hacia adentro del Congreso, ¿no? Ha recuperado la iniciativa, ha logrado los votos, no para bajar la ley de alquileres, sino logró su modificación. Claro. Media sanción. Exactamente, querían derogarla y pudieron modificarla, exactamente como decís vos, Joselo, con media sanción. Voy a explicar brevemente cómo está la ley hasta ahora, que fue la legislación fue aprobada en el 2019 durante el mandato aún de Mauricio Macri y recién entró en vigencia en el 2020. Estos son los puntos principales que establece la ley actual. Hay un contrato, los contratos son con un plazo mínimo de 3 años, hay ajustes anuales y actualizados según el índice calculado en función de la inflación y de un índice salarial. Se ampliaron los instrumentos que se pueden utilizar como garantía, es decir, que no tengas, viste que siempre está el drama de tener que presentar como garantía sueldos altísimos y demás. Reducir a 1 mes el depósito de garantía que debe pagar el inquilino en lugar de 2, que eso también es otro tema para poder ingresar a una vivienda, y permitir una rescisión anticipada por parte del inquilino sin pagar la multa si avisa con anticipación. Bueno, los ítems principales que se verían modificados en el caso de que en el Senado se apruebe esta modificación serían plazo de contratos de 2 años y una actualización cada 4 meses. Es decir, que este proyecto de reforma establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzcan de 3 años a 2 años y que la actualización se podrá efectuar en un plazo de 4 a 12 meses si tenés un propietario copado y podés acordar con él, si no, sería cada 4 meses. Lo cual es un montón, ¿no? Que te vayan actualizando cada 4 meses. Y después, lo que me parece más grave, que escuchaba a algunos compañeros y compañeras de inquilinos agrupados, que quizás decía lo que más asusta a la gente es lo del plazo del contrato, que siempre es un tema, renovar el contrato y demás, pero que esto puede ser como lo más grave, que es el índice de elección del mercado, que esto significa que el índice de ajuste del valor del alquiler se acuerda libremente entre las partes y puede ser basado en el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas o el índice de salarios. Todo esto, si nos basamos en el INDEC, lo que pasa es que lo que discute también Inquilinos Agrupados es que si ya los propietarios y las inmobiliarias no respetaban la ley actual, que era la que más protegía al inquilino, directamente con esto no van a negociar claramente nunca en base a tu salario y en base a lo que pueda ser mejor para vos. Algo para remarcar de la ley de alquileres que está actualmente vigente es que es la más protectora de todos los países de Latinoamérica. No hay otro país con una ley así en Latinoamérica. De hecho, cuando se impulsó acá en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay empezaron a discutirla. En Bolivia se tomaron algunos ítems. Y en Argentina, desde la dictadura, que el Estado no accedía a la vivienda a regular el precio, sino que siempre era regulada por el mercado. Y recién con esta ley se pudo sacar la ley que habían puesto los milicos, que el Estado no tenía ningún tipo de regulación. En este momento siempre me parece también importante recordar que el derecho al acceso a la vivienda implica un alquiler, ¿no? Pero que según en la Constitución, el artículo 14 bis, a partir de la modificación de 1957, la vivienda es un derecho para todos, es parte como de los derechos de segunda generación, es un derecho humano que todos tengamos acceso a las viviendas. Hoy en día en Argentina hay 10 millones de personas en el país que son inquilinas y que con esta modificación, que vamos a ver qué pasa, por ahora no hay fecha,
para que sea tratada en el Senado, se verían afectadas y vulneradas en este derecho, porque sabemos que muchas y muchos podrían quedarse sin casa. Y tema que abrió un gran debate también, porque incluso hoy salió ayer, Cristina Fernández de Kirchner abrió la agenda para que sea tratado en el Senado. Así que hay que ver cómo sigue toda la negociación alrededor de este tema, ¿no? Donde hubo mucho... Bueno, incluso se movilizaron los inquilinos agrupados a la puerta del Congreso. El miércoles cuando fue la sesión. Y donde incluso una de las demandas que venían... Decime. Sí, no, que para cualquier persona que en este momento tenga una duda... Porque también pasa que muchas veces no se respeta la ley actual. Inquilinos Agrupados ofrece todos los miércoles, pueden fijarse en su página inquilinosagrupados.org, que ofrece asesoramiento gratuito, y también que el sábado 2 de septiembre, es decir, el sábado que viene, se va a estar dando una nueva asamblea en Inquilinos Agrupados. Ellos tienen un local en Almagro. Toda esta data la pueden encontrar en sus redes sociales o googlean Inquilinos Agrupados y ahí les va a aparecer todo cargado en la web. Perfecto, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto en el transcurso de la semana, porque desde Inquilinos Agrupados también anunciaron esto, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar de acá a su tratamiento en Senado? Pero me parece que es muy interesante también el debate que se fue armando en diferentes medios entre propietarios e inquilinos. Me parece que podríamos copiar un poco también ese ¿cómo se dice? Formato, porque está bueno escuchar también a los propietarios. Hay un debate muy interesante que se dio en un programa de Tenenbaum la semana pasada, que sacó al aire a un propietario y a un inquilino, y estuvo muy bueno el debate, estuvo muy interesante para ver cuáles son los elementos que se ponen también sobre la mesa para el debate. Pero bueno, si les parece, nos vamos a un breve corte, porque vamos a estar conversando en unos minutos con el prosecretario gremial, el prosecretario gremial de la Federación de Aceiteros. Así que vamos a un corte.